Muy bien, ya está César Villalona con nosotros y vamos a estar abordando de algunas medidas de la Sala de lo Constitucional que han afectado las finanzas públicas. César, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Yo recuerdo una, la declaratoria de inconstitucionalidad, al menos del FONAT. No sé qué tanto afectó al ingreso a las arcas del Estado, pero sí era una buena medida para resarcir a personas familiares de víctimas en accidentes de tránsito. Tras de eso, ha venido una seguidilla de resoluciones de esta sala, de la Corte Suprema de Justicia, que han hecho que el Estado deje de percibir muchísimos préstamos, muchísimos fondos, etcétera, y esto ha estancado de alguna manera y pone en riesgo honrar las deudas que el Estado tiene actualmente. Pero, ¿qué podemos hablar sobre esto, César? Sí, efectivamente, como lo ha señalado, la Sala de lo Constitucional ha estado tomando medidas, ya tiene varios años tomando medidas que afectan las posibilidades de ingreso del gobierno. E incluso algunos impuestos que ya existían los ha anulado y que ya el gobierno estaba recaudando por ellos. Entonces, nosotros hemos hecho un cálculo como de 6 medidas, son más, pero 6. Tenemos un cuadro. Sí, que nos da un monto bastante considerable. Ahí está. Aquí la tenemos en pantalla. Por ejemplo, la primera, que es el impuesto de 1% a las ventas de las empresas que declaran pérdida. Este es un impuesto que se aprobó a finales del año 2011, en el primer gobierno del FMLN. ¿En qué consiste? Que muchas empresas declaran todos los años pérdidas, pero no cierran. Y técnicamente se considera que una empresa, cuando pasa de su segundo año declarando pérdidas, no debería seguir funcionando. Una empresa que quiebra. Pero aquí tenemos empresas que tienen 8 años declarando pérdida. Entonces hacen trampa, abultan los estados, los costos, ponen en el país costos que tienen en el exterior. Y para controlar esa evasión que hacen, porque es una evasión, declaran pérdida para no pagar impuestos, se aprobó que si declaraban pérdida se le iba a cobrar por las ventas. No se le iban a cobrar 2 impuestos, ¿verdad? Si declara ganancia, se le cobra sobre la ganancia, pero si declaran pérdida se le cobra por las ventas. La sala lo declaró inconstitucional en noviembre del 2013, entró en vigencia en enero del 12. Entonces duró 1 año y 11 meses. Desde entonces el Estado ha dejado de percibir 90 millones de dólares, que es lo que está en la columna de la derecha. Muy bien. 90 millones menos para el Estado. Luego está el impuesto, que es el que tú señalaste, para la víctima de accidentes de tránsito. Ese se aprobó también en el gobierno de Mauricio Funes y fue declarado inconstitucional el 7 de febrero de 2014. El Estado dejó de percibir 40 millones. Ya había percibido en poco tiempo 17 millones y se lo llevaron de inmediato. Declararon inconstitucional el impuesto a la llamada telefónica del exterior. Ese impuesto se aprobó en el año 2008, en el último gobierno de Arena, el que presidía Antonio Saca. El gobierno estaba recaudando como 30 millones por año. Entonces han pasado, 55 millones por año. Entonces, en el tiempo que ha pasado, se han dejado de percibir 80 millones de dólares. Ese impuesto lo cobraban las empresas telefónicas por llamadas provenientes del exterior, eran 0.004 centavos por minuto. También declararon inconstitucional un impuesto, la ley de amnistía tributaria. Este fue un decreto que aprobó la Asamblea, lo presentó el gobierno, lo aprobó la Asamblea, para que las empresas que le deben al Estado pagaran su deuda y se le iban a perdonar los intereses y las multas, dependiendo del tiempo que pagaran, el 100%, el 80%, el 90%. Lo declararon inconstitucional. El Estado pudo haber percibido 300 millones de dólares si no se hubiera declarado inconstitucional el decreto. Pero como lo anularon, solo ha percibido alrededor de 40 millones, porque las empresas dejaron de pagar, al no tener los beneficios de la ley. Es incentivo. Y el otro que queríamos señalar aquí era el de la venta de bonos por 900 millones que se aprobaron en la legislatura anterior y que fueron declarados inconstitucional la venta de estos bonos hace como un mes y pico. Sí. Bueno, ahí está la fecha, el 13 de julio, hace ya más de un mes. Entonces, esos son 900 millones. Cuando tú sumas, son 1.400 millones que el Estado pudo haber recaudado en estos años y que no lo ha ingresado a las arcas del Estado, a la finanza pública. Entonces, esto incide mucho en la problemática financiera que tiene el gobierno. Esto era lo que queríamos destacar. Hay mucha gente que considera que esas medidas no responden a un criterio jurídico, digamos, acertado, que la sala no tiene razón. Yo no me quiero meter en la parte jurídica, pero sí es claro que hay ahí
una dificultad para el gobierno recaudar más dinero por estas medidas. Bueno, César, se nos acaba el tiempo, pero en 30 segundos tu opinión acerca de artículos en redes sociales, de periódicos emergentes que hoy nacen todos los días, que detrás de esto no hay más que troles de diferentes sectores políticos, que dicen El Salvador no llega a octubre, refiriéndose a las finanzas. No, el gobierno tiene capacidad de vender letes. El gobierno necesitaba un poco más de 500 millones para terminar hasta diciembre. Ya el gobierno de Venezuela no le va a cobrar 88 millones de letes, entonces eso alivia la carga. Y se pueden vender letes. Letras del Tesoro son documentos legales que se le venden a las empresas o a gobiernos del exterior y se recibe el dinero, eso no pasa por la asamblea y se paga en un año. Entonces puede vender por más de 400, tiene margen de acuerdo a la ley y terminar el año bien. Lo que se necesita es resolver los problemas del año que viene, de lo siguiente, porque siguen siendo precarias las finanzas. Muy bien, gracias César por habernos aclarado estos puntos. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos.